Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que se titula Impacto del uso de tecnologías y telesalud en la educación en temas de enfermedad no transmisibles en mujeres embarazadas y en puerperio de la población tocaimita de Usme de Bogotá. Este proyecto está acompañado de mi compañera Andrea Estefanía Cano Velandia y quien les habla Cintia Catalina Rocha Torres. Nuestra asesora fue la ingeniera Marcia Catalina Pulido Córdoba. Bienvenidos. El problema de investigación que identificamos es el momento en que estábamos viviendo, la pandemia del COVID-19, que hace o genera ausentismo en las citas médicas, principalmente en una población vulnerable, que es las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Esto dado por las limitaciones para el desplazamiento a centros de salud y por unos bajos recursos económicos y educativos, lo que aumenta el riesgo de la muerte materna y los menores nacidos con bajo peso. En Colombia se identifica 14 veces más muertes maternas que en países en vía de desarrollo y adicionalmente pues se identificaron incremento en la razón de muertes maternas y de bajo peso al nacer. Bueno, nosotros quisimos elaborar el objetivo general bajo el impacto que tienen las mujeres embarazadas en la población de Tocaimita, de Usme, Bogotá, el uso de las tecnologías y la telemedicina en temas de educación y enfermedades no transmisibles. Quisimos identificar los aspectos socioeconómicos y culturales que le impiden a la población de Toca y Mita de Usme poder acceder a los servicios de salud en tema de controles y cursos pues, de la educación materna. Identificamos o queremos identificar también cuáles son esos servicios de telesalud que más pueden llegar a utilizar la población, evaluar el acceso adecuado con los recursos de las tecnologías como el Internet, eh, comparar la percepción que tienen las usuarias con la consulta tradicional, la consulta visual, con la teleconsulta en temas de educación y detectar cuáles son los incumplimientos que tienen las IPS en cuanto a la detección de factores de riesgo en las mujeres en estado de embarazo. En cuanto a la justificación, pues teniendo en cuenta la problemática que se vio, lo que se quería era continuar haciendo cobertura a las consultas durante este tiempo de confinamiento y distanciamiento social que generó el COVID-19 y se identificó que una de las maneras más eficientes para poder llegar a hacer este cubrimiento era utilizando recursos como la telemedicina. Básicamente, la telemedicina son todos los servicios de salud ofrecidos y brindados a distancia para poder seguir generando atención médica sin importar el lugar donde se encuentre la población. La telemedicina data de más o menos el siglo XIX, con un auge en los años 70 cuando se incorpora el Internet, pero el gran boom de la telemedicina surge con el COVID-19. ¿Qué queremos impactar en la meta del desarrollo para el 2030, que nos dice que debemos tener una tasa de mortalidad perinatal menor a 70 por cada 100.000 nacidos vivos? Y el punto clave donde queremos impactar es en la educación en temas de enfermedades no transmisibles, principalmente en preeclampsia y en diabetes gestacional. Nuestro marco teórico se basó técnicamente en 4 estudios de revistas y en una tesis. Lo que hablaban ellos o lo que hicimos referencia es en mirar cómo es el impacto de la telemedicina dentro de las consultas o la atención primaria y en el cuidado de la atención del embarazo en el primer nivel. Uno en el proceso de investigación, uno de los que nos llamó más la atención fue la tesis de la eficiencia de la telemedicina en la monitorización del embarazo, según Katia Marín, que hablaba sobre la importancia de tener en cuenta la telemedicina en todo lo que son los recursos de atención primaria en salud para detectar los factores de riesgo. En uno de los estudios también hablaban sobre un programa provisional donde lo que se trataba de tener era una herramienta
de una aplicación donde las mujeres en estado de embarazo colocaban cuáles eran los síntomas o los factores de riesgo que tenían en su momento y si era el caso y habían signos de alarma donde tuviera que tener una atención inmediata, se les trasladaba una ambulancia o había un servicio médico inmediato para poder controlar cualquier factor de riesgo. En cuanto al marco metodológico, el tipo de estudio que nosotros llevamos a cabo fue de tipo exploratorio, puesto que es un tema que está muy en auge y adicionalmente pues está siendo en este momento muy investigado. El tipo de población y fuentes de datos o procedimientos, tuvimos ciertos criterios de inclusión, un criterio de inclusión grande que fueron mujeres embarazadas o en estado de puerperio que hicieran parte del barrio Tocaimita de la localidad de Usme, Bogotá, y que hubieran participado en alguno de los talleres educativos apoyados por Escuela Pal Barrio y adicionalmente que por lo menos hubieran asistido a un control prenatal. Los criterios de exclusión, pues eran mujeres en estado de embarazo o puerperio que no hubieran asistido a ningún control prenatal, que no hubieran estado en ningún taller o que fueran de otras localidades o que fueran de otros barrios o que no estuvieran embarazadas, o pues los hombres también quedaron como criterios de exclusión. Dentro de las técnicas de recolección de la información, nosotros nos basamos en la aplicación de encuestas, encuestas cerradas para todo lo que son criterios socioeconómicos y pertenencia o acceso a herramientas tecnológicas, encuestas de satisfacción para conocer la percepción que tenían las usuarias acerca de la aplicación de ciertos talleres educativos que más adelante los vamos a mencionar. Como nuestra forma de la investigación o la recolección de datos fue por medio de encuestas, lo que hicimos es tabular los datos por medio de variables numéricas y por medio de una información cualitativa. Hicimos también la observación de tendencias de moda y se realiza pues una base de datos. Las consideraciones éticas que tenemos en nuestro estudio, según la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud, es una investigación sin riesgo, es decir, no había ningún tipo de afectación dentro del estudio que realizamos. Lo que hicimos nosotros para poder adquirir esta información por medio de las encuestas fue aplicar el consentimiento informado con el fin de recolectar la información para el estudio. Algo que nos sucedió en este proceso es que encontramos la negación de firmar o de colocar los nombres y los documentos de las encuestadas porque es una población que ha estado siempre vulnerable, ha tenido, digamos que, riesgos en cuanto a conflicto armado y pues muchas cosas más por ser esta población un poco más delicada, lo cual ellas no quisieron aportar pues sus nombres y sus documentos eh, por miedo a ciertas circunstancias que se podían presentar. Algo también que nos pasaban mucho es que para poder hacer este tipo de actividades, ellos son del tipo de personas que de pronto dicen como te doy esta información, pero pues yo qué voy a recibir. Entonces, fue un poco difícil en el tema de la aplicación, pero pues, se logró recolectar la información que a continuación les vamos a demostrar. Entonces, dentro de los resultados, las aplicaciones de las encuestas y de los talleres se realizaron a 25 personas, dentro de los cuales estaban distribuidos en 10 personas que nos sirvieron básicamente por criterios de inclusión dentro de nuestro estudio. De estas 10 mujeres, 6 mujeres fueron mujeres en estado de embarazo y 4 mujeres fueron mujeres en puerperio. La edad promedio a la que se les encuestó están en un rango de 21 a 30 años, siendo la moda la edad de los 28 años. El estrato social al que pertenecía la población encuestada era el 100% era estrato socioeconómico 1, aunque esto pues ya se conocía desde el principio porque sabíamos a qué población nos estábamos enfrentando. Dentro de la investigación, o dentro de los datos recopilados, tenemos el nivel educativo de esta población.
Es una población que no tiene estudios profesionales o especializados. La población, la mayoría está dentro de secundaria completa e incompleta. Tenemos el 30% de la población está en secundaria completa e incompleta. El 20% de la población se encuentra en primaria incompleta y el 10% en primaria incompleta. Entonces es un poco, es una población que pues no ha terminado, en fin, sus estudios. Los ingresos económicos de la población, al no tener una profesión o pues sus trabajos son netamente informales. La mayoría de quienes llevan material económico al hogar, pues son los hombres. La mayoría de las mujeres se encuentran en la casa. Algunas de ellas hacen oficios varios o se encuentran en actividades informales como el reciclaje, el cuidado de otros niños y en el hogar. Más o menos los ingresos oscilan entre 100.000 a 500.000 pesos, no son menores a 100.000 pesos, pues lo que hace que sea un poquito más difícil el ingreso. En cuanto al régimen de salud, en la aplicación de la herramienta, nosotros colocamos tres ítems que era el contributivo, el subsidiado y el SISBEN. A pesar de que el SISBEN y el subsidiado hacen parte uno de la encuesta y el otro del régimen, lo quisimos exponer porque mucha población, digamos que de estrato socioeconómico bajo, relaciona el SISBEN con su atención en salud. Entonces aquí nos pudimos dar cuenta que el 60% de la población nos decían que ellas pertenecían al CISBEN y el 40% pues nos decían que estaban bajo el régimen subsidiado. Sin embargo, acá lo que pues se evidencia es que ninguna de las mujeres que estaban en este momento aplicándoseles las encuestas pertenecían al régimen contributivo. En cuanto a servicios públicos, nos damos cuenta que el 100% de la población cuenta con servicios públicos indispensables, que son agua, luz y gas, y solamente el 30% contaba con servicio de telefonía y el 10% con servicio de Internet. Estos dos últimos llaman la atención porque no se hizo la descripción oportuna si ellas referenciaban teléfono e Internet a cable, o sea, directo al hogar, o si hacían referencia al uso de dispositivos móviles y uso de Internet desde los celulares. Bueno, nuestra población también pues nos indicaba tres aspectos importantes a tener en cuenta sobre el tema de la atención en salud. La mayoría de la población indicaba sobre el distanciamiento o la distancia que tienen de su hogar a la IPS o el traslado que ellas tienen que hacer desde su casa a el centro de salud más cercano. La localidad pues queda ubicada arriba de la montaña. Para ellas poder bajar es un camino siempre largo, hay espacios destapados, hay espacios tapaditos, pues construidos por ellos mismos. Salen del barrio y del barrio a llegar a la vía principal, pues es un camino también largo. Entonces, esa distancia hace que puedan llegar a incumplir sus citas médicas o no quieran acceder a los servicios de salud, sino solamente en el momento que se indique cómo pueda llegar a ser el parte o un servicio que amerite ser atendido, que ellas puedan acceder. La oportunidad de citas también fue el 30% pues nos decía que la oportunidad de citas también era un poco lejana, lo que hacía que no pudieran asistir. Y la calidad de la consulta pues fue muy bajo, lo que relataban que no les gustara, al contrario, pues se sentían satisfechas con la atención que se les brindaba en sus sitios de atención. La población, la población en total, pues ha utilizado el servicio de Internet. Como indicaba mi compañera, desconocemos si puede ser por cable sea por datos en su móvil, pero han tenido cierto contacto con la tecnología del servicio del Internet para pues hacer cualquier tipo de trámite administrativo o atención en el servicio de salud. Aplicamos en la encuesta desde qué herramientas utilizaban ellas el Internet. El 70% referían que ellas accedían desde el celular y el 30% nos manifestaban que lo hacían desde un computador. Preguntábamos también si la herramienta era propia o no. El 60% nos refirió que la herramienta era propia y el 40% nos dicen que no era propia. Sin embargo, no hay una relación directa, digamos que dentro de la encuesta no queda una asociación directa entre si el celular es propio o no o el computador es propio o no.
El servicio de Internet o la herramienta nos indicaban que el 60% de la población lo accedían o lo utilizaban donde un vecino, donde un familiar. En el domicilio solamente el 10% y en un café de Internet o en una biblioteca pública el 30% accedía al servicio de Internet. Entonces, dentro de la estrategia que nosotros utilizamos, no solamente estaban pues las encuestas que son las que estamos nombrando, sino también se hizo una aplicación de talleres. Estos talleres se realizaron de manera, una parte presencial, apoyada por el personal de enfermería y de psicología, y otra parte apoyada por la estrategia de teleconsulta y de telesalud por parte del personal de medicina, haciendo, digamos que, consultas directas a cada una de las mujeres que estaban ahí en los talleres con resolución de preguntas. Los temas que se trataron fueron cuatro temas. Fue la importancia de los controles prenatales, todo lo del manejo emocional durante el momento del parto, del puerperio, la parte alimentaria, ¿sí? Todo lo que es la educación alimentaria durante el embarazo y el puerperio, y el cuarto taller que no estuvo en relación con nuestro estudio, que fue el de adultos mayores. Todo esto se hizo en compañía de un grupo de apoyo que se denomina Escuela para el Barrio. Queremos relatarles un poco de qué es Escuela para el Barrio. Escuela para el Barrio permitió que pudiéramos acompañarlos en procesos de educación popular, donde nos dio acceso a conocer la población estudio de la que le estamos haciendo referencia. Escuela para el Barrio es un grupo de profesionales de la salud, de la psicología, de atención, educación primaria y de filosofía. Cuando ellos estaban aplicando actividades de educación popular, nos dieron espacio para que nosotras pudiéramos tener la población objeto del estudio y poderles aplicar estos talleres educativos. Em, las, quienes estuvieron, pues eran familiares de nuestra población estudio y algunas de ellas también aquí. Nos relataban que se sintieron muy a gusto con las actividades de los talleres, que les gustaría tener mucho más enfoque educativo dentro de la población, puesto que pudimos hablarles un poquito más como en palabras que ellos pudieran entender, no en términos muy técnicos, sino pues ejemplos dentro del espacio donde ellos conviven o donde ellos residen, con las mismas herramientas donde ellos están, ya que es una población muy diversa, es población indígena, es población mestiza y es población afrodescendiente. Entonces, cada uno de ellos tienen unas culturas totalmente distintas, lo que hizo que tuviéramos que estudiar un poco más esta población y en nuestros talleres estuvieran enfocados precisamente a esas ciertas culturas y pues aún más respetando y apoyando pues esta percepción que ellos tienen frente a la salud. En la encuesta se les preguntó si se sentían a gusto con las charlas, tanto con la presencial como con la charla de la teleconsulta y la aplicación de la estrategia, y el 100% contestaron que sí les había gustado, y adicionalmente se les preguntó si ellas repetirían esta experiencia de tener sus talleres tanto presenciales con orientación de teleconsulta por parte de todo el grupo de salud, y el 100% contestó que sí lo repetirían. Se les preguntó también si cambiarían algo a la charla o a la aplicación de las estrategias o de las herramientas. El 90% contestó que no, el 10% contestó que sí, y a la población que contestó que sí le cambiaría algo, se les preguntó el qué cambiarían, y ellas contestaron, o ese 10% contestó que lo que le cambiaría sería el tiempo a la intervención de la teleconsulta, porque a pesar de que se sintió muy a gusto, el tiempo para ellas sí es muy clave en la resolución de ciertas dudas, en las recomendaciones básicas, en los signos de alarma y demás. Se les preguntó finalmente, pues, si les gustaba más la teleconsulta, la aplicación de la estrategia virtual versus a una consulta presencial, y ellas contestaron el 80% que sí, que les gustaba más la virtualidad, y solamente el 20% contestó que no, que preferían sus consultas presenciales.
Ya para finalizar, dentro de la discusión y conclusiones, digamos que tenemos como primeras conclusiones el promedio de edad que se evidenció, que fue entre los 21 y los 30 años, el nivel educativo que ya lo estábamos comentando, que a pesar de que ellas no superan un bachillerato, esto hace que el tipo de población sea muy adherente a las recomendaciones, sean muy abiertas a a la participación y sean muy abiertas a que uno les pueda manifestar, a que uno les pueda educar, a que uno les pueda dar recomendaciones. Lo único que sí estuvo un poco limitado fueron los ingresos respecto al uso del Internet, pensando en proyectarlo a un futuro, porque muchas no tenían herramientas propias y esto hace que en un futuro, si las herramientas se quisiera o las aplicaciones o la estrategia se quisiera aplicar por horarios, ellas tuvieran limitaciones de pronto en el acceso. Al no tener internet todas ni que los dispositivos fueran propios, hacía que pues también la participación de ellas estuviera un poco restringida y solamente se pudiera llevar a cabo en los momentos como lo hicimos en esta oportunidad, que fue dirigiéndose una parte del personal de salud, que fue la enfermera y la psicóloga, para hacer el taller presencial y una parte quedó virtual, que fue el personal de medicina. Dentro de esa aplicación, esa herramienta y metodología que comenta mi compañera, pues a ellos les gustó, a ellas, perdón, les gustó y pues lo repetirían precisamente por eso, porque fue un proceso presencial y fue un proceso pues dinámico a nivel de, pues, de la teleconsulta, lo que hizo que ellas pudieran resolver muchas dudas que tenían dentro de su proceso de la maternidad, del puerperio. Lo que nosotras evidenciamos es que es supremamente importante todo ese proceso educativo. Al ser una población que es muy vulnerable, que sigue estando muy lejana, muy distanciada de su lugar de residencia al lugar de valoración médica, pues tienden a quedar abandonadas dentro de ese proceso de detección del riesgo y dentro de su acompañamiento para evitar así cualquier riesgo en morbilidad y mortalidad materna o perinatal. Entonces, la acogida de la teleconsulta fue pues muy favorable, les gustó mucho como el tema del proyecto. Escuela para el Barrio nos indica que nos insiste en que ese proceso que realizamos o ese acompañamiento que hicimos o ese tipo de estudios o todo eso que le pudimos enseñar, les gustaría que se hiciera como más seguido y se compartiera en muchos aspectos y muchas necesidades que tiene esta población. Bueno, y eso ha sido todo por la noche de hoy. Muchísimas gracias a nuestra asesora, a ustedes como jurado. Esperamos que sea de agrado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a todos y a ti, compañera, por pues, participar en este proceso. Igualmente, Catalina, para ti, muchas gracias. Gracias.